Hola viajero cansado, y bienvenido a este acogedor rincón de la historia. Antes de emprender nuestro viaje de regreso a los brutales inviernos de la época medieval, quería extenderte un cordial saludo, querido oyente. Tanto si estás acurrucado bajo las sábanas, listo para quedarte dormido, como si simplemente buscas relajarte con una tranquila narración histórica, me alegra mucho que hayas decidido acompañarme esta noche. Si no te importa, me encantaría saber desde qué parte del mundo me estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. No dudes en dejar un comentario y hacérmelo saber. Siempre es un placer ver a la diversa comunidad de entusiastas de la historia reunida aquí. Y si disfrutas de este estilo de relatos tranquilos e inmersivos del pasado, no dudes en hacer clic en el botón de suscripción para no perderte la próxima entrega. Pero por ahora, dejemos que el estrés del mundo moderno se disipe mientras viajamos a un tiempo lejano en el que el gélido abrazo del invierno entrañaba peligros mucho mayores de los que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Una época en la que el cambio de estaciones no solo traía inconvenientes, sino un miedo real a la supervivencia. Imagínate en la campiña de la Europa medieval. Las últimas hojas hace tiempo que cayeron de los árboles, y el sol se oculta bajo en el horizonte. Sus débiles rayos apenas logran calentar el frío penetrante del aire. Los campos helados crujen bajo los pies mientras una brisa trae los primeros copos de nieve. Se acerca el invierno, y para la gente de esta época, eso significa sobre todo una cosa: penurias. El frío se introduce lentamente al principio, pero persistirá durante los próximos meses. El paisaje pronto se cubrirá de blanco, y los ríos y estanques se congelarán formando brillantes láminas de hielo. En una época anterior a la calefacción central y a las viviendas bien aisladas, la promesa de calor es un sueño lejano para todos, excepto para los más ricos. Pero claro, no siempre fue así. Los inviernos medievales no siempre fueron tan brutales, tan implacables. Hubo un tiempo en que las estaciones transcurrían con un ritmo más predecible, en que la llegada de la nieve se recibía con aceptación en lugar de con temor. Pero entonces algo cambió. El clima mismo comenzó a cambiar, dando paso a un periodo que llegaría a conocerse como la Pequeña Edad de Hielo. La Pequeña Edad de Hielo, que se extendió desde el siglo XIV hasta el XIX, trajo consigo temperaturas más frías e inviernos más crudos de lo que nadie podía recordar. Las razones de este cambio aún no se comprenden del todo, pero su impacto se sintió en todo el país. Las cosechas se perdieron, el ganado pereció, y los vientos helados soplaron cada vez con más fuerza. Uno de los ejemplos más famosos de la furia del pequeño hielo fue la gran helada de Mills. Aquel invierno, las temperaturas cayeron tanto que los ríos y lagos se congelaron por completo. En Londres, el río Tempames se convirtió en una autopista helada donde la gente instalaba tiendas e incluso encendía hogueras directamente sobre el hielo. Fue una imagen surrealista, pero una que tuvo un precio. Muchos perecieron de frío ese año, acurrucados en sus casas mientras el mundo exterior se convertía en hielo. Pero en medio de tanto sufrimiento, hubo quienes encontraron una extraña forma de consuelo en el clima gélido. Una de esas figuras fue el joven Isaac Newton, por entonces estudiante de la Universidad de Cambridge. Cuando llegó la gran helada, Newton se vio obligado a regresar a la granja familiar. Allí, acurrucado junto al fuego, se encontró con tiempo de sobra para reflexionar sobre los misterios del universo. Fue durante este inesperado paréntesis cuando Newton comenzó a desarrollar algunas de sus ideas más revolucionarias, sentando las bases de sus teorías sobre cálculo y óptica. ¿Quién sabe qué otras grandes mentes podrían haber alcanzado la brillantez gracias al tranquilo aislamiento de un largo y frío invierno? Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano encuentra la manera de buscar la luz. Pero para la gran mayoría de la gente en la época medieval, el invierno era una estación que había que soportar más que disfrutar. Los ricos podían permitirse ropa de lana gruesa, abundante leña y escaleras bien surtidas para sobrellevar los meses de escasez. Pero para los campesinos y surfistas, que constituían la mayor parte de la población, la historia era muy diferente. Imagínese despertarse cada mañana en una cabaña de una sola habitación, con el aire denso por el humo que crepitaba del fuego. Tu aliento se empaña frente a ti mientras te levantas de tu colchón de paja, con cuidado de no perturbar las figuras temblorosas de los miembros de tu familia que se acurrucan a tu alrededor buscando calor. El frío se filtra por cada grieta y hendidura, entumeciendo los dedos de las manos y de los pies hasta que duelen. El desayuno, si tienes suerte,
Puede consistir en un mísero tazón de avena o un poco de pan duro. Las provisiones de la cosecha anterior empiezan a escasear. Y sabes que los largos meses de invierno solo traerán más escasez. El ganado también está sufriendo. Sus pelajes se apelmazaban con la escarcha mientras se acurrucaban juntos en el granero, su aliento humeando en el aire helado. Conforme avanza el día, sales penosamente a la nieve a recoger la leña que puedes. Es un trabajo agotador, y las manos se te resecan y agrietan rápidamente por el frío. Pero sabes que sin fuego, tu familia no sobrevivirá la noche. Piensas en tus hijos, en sus caritas contraídas por el hambre y el frío, y sigues adelante. Esta era la realidad para muchos en la época medieval. Una batalla constante contra los elementos, una lucha por la supervivencia que consumía cada hora de vigilia. Y sin embargo, incluso ante tales dificultades, se pudieron encontrar momentos de resiliencia e incluso de alegría. Como ves, el mundo medieval estaba profundamente sintonizado con los ritmos de la naturaleza. El paso de las estaciones no solo estaba marcado por los cambios climáticos, sino también por un rico tapiz de rituales y celebraciones. Y así, incluso en pleno invierno se podían encontrar destellos de luz. Uno de esos faros era la fiesta de San Esteban, que se celebraba cada año el 26 de diciembre. Por un breve instante, las rígidas jerarquías sociales de la sociedad medieval se pusieron patas arriba, y un campesino o un surfista fue coronado señor del desorden por un día. Esta persona afortunada presidiría una celebración por todo lo alto, llena de comida, bebida y diversión. Un raro momento de indulgencia en una existencia por lo demás austera, pero quizás el símbolo de esperanza más perdurable en el invierno medieval fue el simple acto de reunirse. En un mundo donde la supervivencia a menudo dependía de la fortaleza de la comunidad, los lazos familiares y de amistad adquirieron una profunda importancia. Imagínese, si puede, un pequeño pueblo acurrucado contra la nieve. El humo de las chimeneas se mezcla con el cielo plomizo, una señal de vida en medio del paisaje árido. Dentro de las casas, las familias se apiñan alrededor del fuego, contando historias y compartiendo los escasos restos de comida que tienen. Aquí se respira un sentimiento de unidad, un propósito compartido frente a las dificultades. Los vecinos caminan penosamente entre la nieve para ver cómo están los demás, llevando leña extra o una olla de estofado a quienes lo necesitan. A la luz parpadeante del fuego, los rostros reflejan cansancio, pero también una silenciosa determinación. Han sobrevivido a inviernos pasados, y sobrevivirán también a este. Y así transcurren los largos y fríos meses. La nieve se acumula cada vez más, y el hielo se vuelve más grueso con cada día que pasa. Pero incluso en la más profunda oscuridad del invierno hay un destello de esperanza en el horizonte. La gente de la Edad Media sabía que, por muy brutal que fuera la estación, la primavera volvería. Observaban con ojo agudo y entrenado las primeras señales. El ligero alargamiento de los días, el ablandamiento de la tierra bajo la nieve. Y cuando por fin comenzó Thor, se celebró con una alegría y reverencia que hoy apenas podemos imaginar. El lunes de arado marcó el final oficial de la temporada de invierno, un día en que el trabajo en el campo podría comenzar de nuevo. Los arados que habían permanecido inactivos durante tanto tiempo fueron sacados y bendecidos en elaboradas ceremonias, un símbolo del ciclo renovado de la vida. Al abrirse los primeros surcos en la tierra, se palpaba en el ambiente una sensación de alivio y gratitud. La vida había sido dura. Sí, a veces es tremendamente difícil, pero habían resistido. Durante la larga oscuridad del invierno, a través del hambre, el frío y la incertidumbre constante, los habitantes de la Europa medieval se aferraron a la promesa de la primavera. Y ahora, cuando la tierra comenzó a descongelarse y los brotes verdes se abrieron paso hacia el sol, esa promesa se cumplió. Es una resiliencia difícil de comprender en nuestra era moderna de comodidad y confort. La idea de afrontar semejantes dificultades año tras año es casi inimaginable. Y sin embargo, hay algo profundamente conmovedor en saber que nuestros antepasados hicieron precisamente eso. Afrontan la brutal realidad de su mundo con una fuerza y una entereza sencillamente extraordinarias. Encontraron esperanza en los momentos más oscuros y alegría en las cosas más sencillas. Y al hacerlo, nos legaron un legado de resiliencia que resuena a través de los siglos. Así que la próxima vez que te encuentres tiritando en un frío día de invierno, tómate un momento para recordar a quienes nos precedieron. Recuerden sus luchas y sus triunfos,
sus penas y sus alegrías. Y sobre todo, recordemos el espíritu humano inquebrantable que les permitió superar incluso los inviernos más crudos. Porque al fin y al cabo, esa es quizás la mayor lección que podemos aprender del mundo medieval, que por muy oscura que sea la noche, o por muy frío que sople el viento, la promesa de la primavera siempre está a la vuelta de la esquina. Y con esto, querido oyente, llegamos al final de nuestro viaje a través de los brutales inviernos de la Europa medieval. Espero que estas historias de adversidad y resiliencia les hayan aportado una nueva perspectiva a sus propias experiencias durante esta temporada. Que siempre encuentres calidez y consuelo en los lazos familiares y comunitarios, tal como lo hicieron nuestros antepasados hace tanto tiempo. Y que la promesa de la primavera ilumine tu camino incluso en las noches más frías. Gracias por acompañarme en este acogedor rincón de la historia. Y recuerden, si disfrutaron de nuestro tiempo juntos esta noche, me encantaría que se suscribieran y compartieran estas historias con un amigo. Hay muchísimas historias fascinantes más que explorar juntos. Pero por ahora, les deseo unas buenas noches. Abríguense, manténganse a salvo, y nos vemos la próxima vez para otro viaje al pasado. Dulces sueños. A medida que las brutales condiciones del invierno afianzaban su gélido dominio sobre la sociedad medieval, ni siquiera los más privilegiados eran inmunes al implacable embate de la estación. En castillos primitivos y con corrientes de aire, mal equipados para los meses más duros, las casas reales se enfrentaban a un desafío formidable para combatir el frío intenso y mantener a la corte adecuadamente abastecida. La logística necesaria para mantener una residencia real durante el invierno era sencillamente asombrosa. Era necesario almacenar enormes cantidades de leña para alimentar los hogares rugientes que proporcionaban la única fuente de calor. El personal de cocina trabajó sin descanso para conservar las carnes, los cereales y las verduras que sustentarían a la corte durante los largos y duros meses en que escaseaban los alimentos frescos. Los sirvientes se apresuraron a sellar cada grieta y hueco para impedir la entrada del frío insidioso. Pero incluso los preparativos más diligentes a menudo resultaban insuficientes frente al implacable embate del invierno. En un relato particularmente escalofriante, se dice que una reina medieval pereció trágicamente de hipotermia dentro de los muros de su propio palacio. Según los cronistas, la reina Isabel de Hungría fue encontrada congelada en su cama una gélida mañana de enero de 1386, víctima del mismo castillo que debía ser su refugio. Como demuestran estos destinos tan sombríos, el espectro de la muerte extendió su ominosa garra sobre el mundo medieval en las oscuras profundidades del invierno. Pero incluso en medio de tanta desolación, el indomable espíritu humano perduró y encontró motivos para reavivar la esperanza. Para gran parte de la población, ese tenue destello llegó en forma de la fiesta de San Esteban, una apreciada celebración de mitad de año que tiene lugar el 26 de diciembre. Este día representó un breve respiro de la interminable rutina y las privaciones de la vida campesina, una rara oportunidad permitida para el ocio y el placer. El elemento central del banquete era la tradición del desorden, una inversión ceremonial del orden social normal. Durante ese único día, un plebeyo sería nombrado señor del mal gobierno, otorgándole autoridad temporal para presidir la fiesta y emitir edictos lúdicos a sus superiores. Aunque fugaz, este acto de licencia satinada proporcionó una válvula de escape vital para las tensiones y resentimientos latentes generados por la opresiva jerarquía feudal. Las rígidas líneas que separaban a señor y vasallo se desdibujaron durante un día lleno de alegría en el que todos pudieron participar en igualdad de condiciones en el banquete, los juegos y la juerga. El sentimiento de comunidad que fomentaban estas celebraciones era mucho más que una simple distracción. Era un mecanismo de supervivencia crucial ante la crueldad del invierno, que amenazaba con quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. Los lazos de compañerismo y buena voluntad forjados durante la fiesta de Esteban y otras celebraciones similares ayudaron a sostener a la población durante los tiempos más difíciles. Una crónica de Tlau 177 relata la conmovedora historia de dos familias campesinas vecinas cuyas escasas reservas de invierno se habían agotado mucho antes de la llegada de la primavera. Al borde de perecer de hambre, reunieron los últimos recursos que les quedaban para compartir una humilde comida en la fiesta de San Esteban. Ese gesto de generosidad y unidad les dio la fuerza para soportar los estragos que aún quedaban de la temporada. Tales actos de compasión
constituían la esencia misma de la sociedad medieval en invierno. Una mano amiga tendida a un viajero con congelación, o un leño extra ofrecido a una viuda temblorosa, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El sombrío propósito común de afrontar juntos el embate del invierno moldeó una cultura de interdependencia que desafió la estratificación, a menudo despiadada, de la época. Pero incluso las expresiones más cálidas de cordialidad y compañerismo inevitablemente se enfriaron a medida que la implacable miseria del invierno se prolongaba interminablemente. La fiesta de Stephen no fue más que un pequeño destello de luz y alegría en medio de la oscuridad helada. Un respiro momentáneo antes de la dura y agotadora tarea de enero, febrero y marzo. A medida que las provisiones disminuían, el hambre apremiaba y el frío se colaba incluso por el hogar más cuidadosamente alimentado. La tenue promesa de una primavera lejana parecía desvanecerse en la imposibilidad. Y sin embargo, año tras año, la sociedad medieval perduró contra todo pronóstico. A pesar de adversidades y dificultades inimaginables, se aferraron a la existencia sostenidos por la tenacidad, la fortaleza y el compañerismo forjados en el implacable crisol del invierno, mientras la tierra permanecía dormida y el sol se ocultaba. De alguna manera encontraron en su interior la tenacidad para seguir adelante. Uno solo puede imaginar la oleada de profundo alivio y alegría que recibieron los primeros indicios del fin del invierno. El leve ablandamiento del aire gélido, el alargamiento gradual de la luz del día, el esperanzador goteo de los carámbanos cediendo ante los rayos del sol que se intensificaban. Tras meses de lucha incesante, la visión de las primeras batallas perdidas de la temporada contra las fuerzas de la luz y la vida debió parecer, sencillamente, un milagro. Para los labradores cansados de la batalla, ningún día era más bienvenido que el lunes de arado, el inicio tradicional del año agrícola. Al caer el primer lunes después de la Epifanía a principios de enero, anunciaba el inminente despertar y renovación de la tierra. Aunque los rigores más profundos del invierno aún no habían aflojado completamente su dominio, los preparativos rituales del lunes de arado ofrecían un talismán tangible de esperanza, una garantía del inevitable aflojamiento del invierno y el regreso de la primavera. Uno puede imaginarse un mosaico de campos surcados que emergen lentamente de las nieves y las heladas que retroceden, con los equipos de tiro recién enganchados apoyándose en los primeros indicios de que las nubes gélidas se disipan. Con cada terrón removido para saludar al sol que se fortalecía, el hombre medieval asestó otro golpe a la soberanía en retirada del invierno y proclamó su tenaz persistencia frente al capricho de la naturaleza. Nosotros, en el mundo moderno, con nuestra calefacción central y mantas eléctricas, nuestras despensas bien surtidas y nuestra infraestructura resistente, apenas podemos comprender la inmensa fortaleza necesaria para soportar la implacable brutalidad de un invierno medieval. Si las imposiciones de la estación nos parecen ahora desalentadoras desde la comodidad de nuestras burbujas con temperatura controlada, cuán incomprensible debe ser el verdadero sufrimiento invernal. Y sin embargo, cuando nos quejamos de las pequeñas molestias de un vuelo o un trayecto al trabajo complicado por la lluvia, tal vez haríamos bien en reflexionar sobre la implacable miseria que experimentaron nuestros antepasados durante aquellos interminables meses de frío. ¿Qué reservas de resiliencia y tenacidad tuvieron que emplear año tras año, en medio de arduos esfuerzos, simplemente para sobrevivir? Su capacidad para encontrar momentos de celebración y compañerismo en medio de privaciones tan implacables parece casi sobrehumana para la sensibilidad moderna. El hecho de que no solo resistieran los estragos del invierno, sino que lograran encontrar resquicios de luz en la oscuridad omnipresente, es un testimonio del espíritu indomable que duerme dentro de todos nosotros, esperando ser despertado por la llamada de la adversidad. Así pues, la próxima vez que sintamos que nuestro descontento moderno empieza a aflorar, quizá haríamos bien en recordar las gélidas dificultades de nuestros predecesores. En memoria de quienes nos precedieron, aprovechemos la oportunidad para recurrir a nuestras propias reservas latentes de fortaleza y paciencia. Y mientras nos acurrucamos agradecidos en nuestras cálidas camas, dediquemos un pensamiento a todos aquellos que lucharon contra el amargo asedio del invierno, armados únicamente con las armas de la voluntad, la camaradería y una esperanza inquebrantable. Con la llegada del nuevo año y el desvanecimiento de las festividades del lunes de arado, la vida medieval volvió a su ritmo invernal habitual. Los días cortos y gélidos y las largas noches heladas fueron las características distintivas de la temporada.
Los afortunados se refugiaron en el escaso calor de chozas humeantes y costumbres frías y descuidadas. Para los menos privilegiados, el invierno significaba una lucha constante contra los elementos, para simplemente sobrevivir. Una de las mayores dificultades del invierno era la amenaza constante de las enfermedades. En las condiciones de vida precarias e insalubres de la época, las enfermedades podían propagarse como la pólvora. El resfriado común era una desgracia poco común, que dejaba a quienes lo padecían con la nariz roja y la vista borrosa. Pero enfermedades mucho más graves también asolaban a la población. La gripe era un enemigo temible que atacaba tanto a jóvenes como a ancianos con su fiebre característica, escalofríos y dolores. En una época sin vacunas ni tratamientos eficaces, los brotes de gripe podrían diezmar comunidades enteras. El invierno de 1557 fue particularmente brutal, con una virulenta cepa de gripe que asoló Europa. Tan solo en París, perecieron más de 10.000 personas. La neumonía era otro asesino sigiloso, que acechaba a aquellos debilitados por el hambre u otras enfermedades. La humedad invernal se filtró en los pulmones, provocando que se llenaran de líquido hasta que la víctima prácticamente se ahogó. Los espacios habitables hacinados proporcionaron el caldo de cultivo perfecto para que la neumonía se propagara sin control. No era raro que varios miembros de la misma familia fallecieran, dejando tras de sí niños huérfanos y vidas destrozadas. Ni siquiera la realeza se libró de los estragos de las enfermedades invernales. De hecho, las enfermedades a menudo se propagaban aún más rápidamente en castillos y cortes debido al constante flujo de personas que entraban y salían. Un dignatario o peregrino visitante podría, sin saberlo, traer consigo la peste junto con su séquito. Enrique VIII perdió a su amada esposa Jane Seymour, debido a complicaciones posparto probablemente agravadas por las deficientes prácticas higiénicas de la época. Los niños eran quizá los más vulnerables de todos. Las inclemencias del tiempo, las escasas raciones y las condiciones insalubres se combinaban para hacer del invierno una época verdaderamente peligrosa para los jóvenes. Los bebés nacidos en los meses fríos se enfrentaban a un comienzo de vida especialmente precario. En Londres, en el siglo XVI, la mitad de los niños no sobrevivían hasta cumplir 5 años. Una práctica conmovedora de la época dice mucho. La costumbre del encaje de huesos consistía en atar una cinta negra a la mano de un bebé gravemente enfermo. Si el niño falleciera, esta cinta podría utilizarse para sujetar su sudario. Un sombrío recordatorio del devastador impacto del invierno en los más inocentes. Con el peligro acechando tanto fuera como dentro del hogar, el invierno era un tiempo para prepararse para lo peor y rezar por la supervivencia. Para aquellos con recursos limitados, ni siquiera las comodidades básicas de un techo, comida y abrigo podían darse por sentadas. El gélido abrazo de la pobreza invernal era implacable y despiadado. La leña era un bien preciado, y existían leyes estrictas que regulaban la recolección de madera caída en los bosques. Una familia campesina podría apiñarse alrededor de un fuego improvisado de estiércol seco y paja, esforzándose por obtener un poco de calor. El ganado, temblando, compartía el poco calor que había, y su aliento se convertía en vapor en el aire gélido. Las reservas de alimentos se redujeron a una escasa subsistencia de carne salada, guisantes secos y pan rústico. La abundante cosecha de otoño era un recuerdo lejano, y los primeros brotes verdes de la primavera aún estaban a meses de distancia. La búsqueda de nutrientes para el invierno implicaba recorrer el árido paisaje en busca de plantas resistentes como ortigas, ajo y setas. La escasez de verduras frescas en invierno dio como resultado cenas muy insípidas. Un potaje típico podría contener guisantes, judías, tocino salado y, si hay suerte, algunas verduras silvestres y cebollas silvestres para darle sabor. Insípido y tedioso, pero suficiente para mantener el cuerpo y el alma unidos hasta la primavera. Para muchos, incluso esta monotonía poco atractiva era un lujo inalcanzable. Tormentas, sequías, plagas y otras calamidades podrían arrasar con las reservas de alimentos, sumiendo a regiones enteras en una crisis. La Gran Hambruna de 315 fue una época particularmente terrible, causada por lluvias torrenciales e implacables que pudrieron las cosechas en los campos del norte de Europa. Los relatos contemporáneos pintan un cuadro escalofriante de personas desesperadas que, en su hambre, llegaban a comer perros, caballos e incluso carne humana.
Se decía que algunos padres asfixiaban a sus hijos hambrientos como un acto de misericordia. Los cadáveres cubrían las calles y los campos, demasiados para darles un entierro digno. Si bien esta hambruna se caracterizó por su gravedad y magnitud, las malas cosechas localizadas y la escasez de alimentos fueron una amenaza constante. La dieta invernal medieval se situaba en la cuerda floja entre la subsistencia y la inanición. Fue un momento de prepararse para lo peor, sabiendo que probablemente las cosas empeorarían antes de mejorar. Más allá de la supervivencia básica, el invierno afectó a todas las facetas de la cultura medieval. El ocio, el culto religioso e incluso el crimen y el castigo adquirieron el inconfundible sello de la temporada. La pura monotonía de sobrevivir en el frío intenso teñía todos los aspectos de la vida. Socialmente, el invierno era una época de recogimiento y dependencia de los lazos familiares y comunitarios. Las alegres reuniones alrededor del tronco de hule dieron paso a actividades más tranquilas. Dado lo peligroso de los viajes y la escasez de luz diurna, la gente buscaba en su interior entretenimiento y enriquecimiento durante las largas y oscuras noches. Contar historias y cantar canciones ayudó a pasar las horas. La luz parpadeante de las lámparas de junco o las velas de cebo iluminaba escenas de costura, tejido y tallado. Dado que la ociosidad se consideraba el patio de recreo la laboriosidad era más una necesidad que una virtud. El confinamiento invernal al menos proporcionaba tiempo suficiente para tales actividades provechosas. Para los lectores eruditos, el invierno ofrecía la oportunidad de acurrucarse con un buen libro, aunque se trataba de un club bastante exclusivo. En Inglaterra, a finales del siglo XV, la biblioteca de un humilde comerciante podía incluir una Biblia, un libro nuestro y quizás algunos cuentos divertidos o historias de Robin Hood. Solo los ricos podían permitirse los volúmenes lujosamente iluminados, tan apreciados por los bibliófilos. Quienes sabían leer, a menudo lo hacían en voz alta para el disfrute y entretenimiento de toda la familia. El invierno era una época para compartir historias entrañables de valientes caballeros, astutos embaucadores y amantes desventurados. Las aventuras chualíticas del rey Arturo y su corte fueron siempre las favoritas. Sus tramas intrincadas y sus nobles temas ayudan a transportar a los oyentes mucho más allá de los confines de su refugio invernal. Los entretenimientos menos sanos también sirven para amenizar el tedio de los días de invierno. Apostar a los dados era un pasatiempo popular, que a menudo provocaba discusiones acaloradas y bolsillos vacíos. El repiqueteo de los nudillos y el traqueteo de los dados resonaban en muchas tabernas y grandes salones mientras se ganaban y se perdían fortunas. La bebida era otra distracción común en invierno aún. Los reconfortantes aromas fermentados de la cerveza, el vino y yo contribuimos a elevar tanto la temperatura corporal como el ánimo. Las tabernas gozaban de un gran éxito, ofreciendo camaradería, entretenimiento y un refugio del intenso frío. La embriaguez a menudo provocaba que la gente hablara con más libertad y perdiera las inhibiciones, lo que daba lugar a animados debates, canciones aburridas y, ocasionalmente, alguna que otra pelea. Los cortos y oscuros días de invierno también se prestaban a la reflexión tranquila y a la contemplación espiritual. La Iglesia ejercía una gran influencia en la mentalidad medieval, y el invierno era un tiempo para acercarse a Dios. Aprovechando la pausa en el trabajo agrícola, se podría dedicar más tiempo a la oración, la penitencia y las buenas obras. Las tradicionales representaciones y desfiles navideños dieron paso a devociones más solemnes. Conforme avanzaba el invierno, los más piadosos emprendían peregrinaciones a lugares sagrados, desafiando las duras condiciones climáticas como muestra de su compromiso y devoción. Otros pasaron horas en iglesias silenciosas, acariciando rosarios entumecidos por el frío y meditando sobre su alma eterna. La caridad también era un valor importante en invierno, y la entrega de armas se consideraba un deber cristiano. Los 7 actos de misericordia corporal sentaron las bases de la generosidad. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar refugio al desamparado, vestir al desnudo, visitar a los presos, consolar a los enfermos y enterrar a los muertos. En tiempos de escasez y dificultades, los pequeños gestos de bondad humana pueden marcar la diferencia. Por supuesto, la crudeza del invierno a veces también sacaba a relucir lo peor de la naturaleza humana. La delincuencia tendía a aumentar a medida que la desesperación se instalaba, y aumentaban las oportunidades de robo.
Al pasar más tiempo las personas en espacios cerrados y reducidos, los ánimos se caldearon con frecuencia, lo que provocó un aumento de las agresiones y otros delitos violentos. El sistema judicial medieval estaba mal preparado para afrontar este aumento estacional de la anarquía. Los juicios a menudo se retrasaban hasta que mejoraba el tiempo, dejando a los acusados languidecer en cárceles húmedas y superpobladas. Los castigos podían ser severos, incluyendo multas, azotes e incluso la pena de muerte para los declarados culpables. Pero incluso ante la cruda realidad del invierno, el indomable espíritu humano perduró. La gente encontraba pequeñas alegrías y momentos de ligereza donde podía. La lejana promesa de la primavera los sostuvo durante las noches más oscuras y frías. Los días cada vez más largos de febrero trajeron un respiro bienvenido con la fiesta de San Valentín el día 14. Este antiguo derecho pagano a la fertilidad, cristianizado como una celebración del amor, fue acogido con entusiasmo por la gente de la Edad Media. Fue un destello de calidez y ternura en el mismísimo corazón del invierno. La costumbre de sortear nombres para los enamorados de San Valentín estaba bien establecida en el siglo XV. Las damas y los caballeros solteros se reunían para sacar papelitos de un bol, sellando así su destino amoroso para el año siguiente. Estos emparejamientos anuales a menudo daban lugar a alegres coqueteos, y a veces incluso a matrimonios. Flores, dulces y versos sentimentales eran muestras comunes de afecto que se intercambiaban entre enamorados en San Valentín. El simple acto de recibir una tarjeta hecha a mano de un admirador puede hacer palpitar los corazones. Ni siquiera en el clima más frío, el invierno, con todos sus males, pudo apagar la llama del amor. Al pasar la fiesta de San Valentín a la Cuaresma, las austeridades de la temporada se intensificaron. Pero existía la sensación de que lo peor ya había pasado y que por delante se avecinaban días mejores. Las campanillas de invierno y los azafranes que asomaban sus frágiles cabezas entre la escarcha ofrecían una prueba tangible de que la lluvia helada del invierno finalmente estaba amainando. Durante toda la Edad Media, el implacable ciclo de las estaciones moldeó todos los aspectos de la vida, y ninguna estación dejó su huella con más firmeza que el invierno. Fue una época de privaciones y penurias, en la que la mera supervivencia era todo un logro, y sin embargo, también fue una época de resiliencia y silenciosa fortaleza frente a las inclemencias del tiempo. El invierno medieval era una prueba para el espíritu humano, un campo de pruebas para los valores de la fe, la familia y la comunidad. Los carámbanos parpadeantes, los prados helados y los campos alargados podían parecer una estampa de postal, pero la realidad de la estación distaba mucho de ser pintoresca. Sin embargo, este crisol de nieve, hielo y necesidad también forjó un pueblo de extraordinaria fortaleza y resistencia. La Edad Media se construyó sobre los hombros de aquellos que pudieron soportar lo peor que el invierno podía ofrecer, y aún así encontrar motivos para esperar la primavera. Quizás no exista mayor tributo a su tenaz vitalidad. Así que, la próxima vez que te encuentres lamentándote por un tren o una acera cubierta de nieve derretida, piensa en tus antepasados medievales, sin calcetines térmicos, calefacción central ni aplicaciones meteorológicas. Afrontaban cada invierno como una batalla que debían librar con todos los recursos a su alcance. Y primavera tras primavera, salieron victoriosos. Somos los herederos y beneficiarios de su tenacidad y espíritu indomable. Y con esto, os dejo en vuestra cama calentita y con vuestra manta eléctrica, tranquilos sabiendo que el invierno ha sido prácticamente dominado. Gracias, en gran medida a quienes nos precedieron y nos mostraron cómo se hace. Que tus sueños sean de suaves nevadas y cálidos hogares. Y ojalá despiertes a un mundo donde el invierno sea más amigo que enemigo. Mientras el débil sol invernal luchaba por atravesar las nubes grises y lúgubres, la gente de la Europa medieval temblaba y se ajustaba con más fuerza sus escasas capas sobre los hombros. Los gélidos tentáculos del invierno parecían penetrar hasta la médula de sus huesos, helándolos hasta los huesos. Para los campesinos más pobres, la cruel ironía era que sus harapientas prendas de lana, que resultaban tan sofocantes y pegajosas durante las arduas labores del verano, ahora apenas les proporcionaban más calor que un velo de gasa contra el mordaz embate del invierno. Se acurrucaron juntos en sus chozas, agradecidos por el escaso calor que emanaba de un fuego humeante, y su aliento se condensaba en el aire frío. Los animales también sintieron el rigor del invierno. El viejo caballo de Tiro,
con las costillas sobresaliendo bajo su pelaje lanudo, soñaba con nostalgia con la exuberante hierba del verano ya desaparecida, mientras comía su racionada pizca de heno. La vaca lechera cargaba con voz lastimera. Sus pezones agrietados y rugían en las gélidas corrientes de aire que se colaban por las paredes del establo. Incluso los gatos del granero parecían un poco menos altivos. Su desdén habitual se veía atenuado por la indiferencia que sentían en el estómago y la escarcha en sus bigotes. Sí, el invierno era una época especialmente difícil para los estratos más bajos de la sociedad medieval, pero incluso la nobleza, resguardada en sus grandiosos y fríos castillos, distaba mucho de ser inmune a las privaciones de la estación. Muchas doncellas de sangre azul gimieron desesperadas al ver que sus valiosos vestidos de seda resultaban inútiles contra el frío húmedo de los muros de piedra. Las cocinas del castillo se afanaban por preparar suficientes manjares humeantes para alimentar las entrañas de los nobles. Se dice que el rey Enrique II de Inglaterra, postrado por un fuerte ataque de escalofríos invernales, una vez quemó una silla entera solo para calentar su trasero real durante un bendito momento o dos. Sus sirvientes estaban desesperados, sabiendo que el temperamento de su majestad podía encenderse incluso más rápido que los muebles si permanecía incómodo por mucho tiempo. Pero tanto para campesinos como para reyes, el invierno parecía prolongarse interminablemente. Una lucha implacable de miseria helada. El único respeto provenía de alguna celebración o día festivo ocasional. Breves islas de realidad en el oscuro océano del invierno. La gente se aferró a esos momentos de luz y alegría, atesorándolos como un náufrago que lucha por respirar. Quizás la más esperada era la fiesta de San Esteban el 26 de diciembre, un día de misericordia desenfrenada y de giros de fortuna deliciosamente subversivos. Según la antigua tradición, un simple campesino era coronado señor del desorden en este día, dominando alegremente sus apuestas en un delicioso ejemplo de rebelión sancionada. Uno solo puede imaginar las estruendosas carcajadas que resonaron cuando los surfistas más humildes daban órdenes al varón local con fingida imperiosidad. Durante un glorioso día, las reglas y jerarquías habituales desaparecieron, y todos celebraron juntos en igualdad de condiciones. La gélida monotonía del invierno pareció retroceder, desplazada por el brillante resplandor de la alegría comunitaria. Pero muy pronto, las alegres festividades llegarían a su fin. El error se documentaría, y la fría y dura realidad del invierno volvería a descender. La gente regresaba penosamente a sus hogares y a sus quehaceres, y el viento gélido parecía burlarse del fugaz calor de la camaradería. La batalla contra el implacable asedio del invierno se reanudó sin cesar. Y sin embargo, incluso en las profundidades más desoladoras del invierno, hubo silenciosos actos de valentía y compasión que derritieron la gélida oscuridad incluso de los corazones más afligidos. Los vecinos compartieron sus escasas provisiones con los menos afortunados, demostrando una generosidad de espíritu que ningún frío pudo disminuir. Se cuenta que una tal dama Matilde de York una vez le dio su única capa a una pobre mendiga, tiritando ella misma durante el largo camino a casa. Cuando se le preguntó por qué renunciaría a su única defensa contra el frío brutal, simplemente sonrió serenamente y dijo: «La calidez de la bondad humana es un fuego que nunca se apaga». Esa abnegación, esa nobleza de espíritu, era el arma secreta con la que el pueblo medieval se armaba contra el implacable embate del invierno, porque aunque el invierno pudiera congelarles los dedos de las manos y de los pies, no podía tocar el verano invencible que llovía eternamente en sus corazones. Y así resistieron, persistieron, triunfaron a su manera sobre las temporadas más duras. Los primeros brotes verdes de la primavera fueron mucho más que una agradable vista. Fueron un testimonio viviente de la tenacidad de la voluntad humana, el espíritu indomable que podía sobrevivir a cualquier invierno, por oscuro o frío que fuera. Mientras nos acurrucamos aún más bajo nuestras cálidas mantas eléctricas, tal vez haríamos bien en recordar las pruebas y los triunfos de nuestros antepasados medievales, porque en su lucha incesante contra los elementos, en su obstinada negativa a doblegarse ante la furia caprichosa de la naturaleza, forjaron un legado de resiliencia que aún hoy nos conmueve. Los gélidos vientos del invierno aún pueden gemir fuera de nuestras ventanas, pero podemos encontrar fuerza en el conocimiento de que si ellos pudieron desafiar el frío brutal con tan solo una capa, y su indomable espíritu humano, entonces seguramente nosotros también podremos sobrevivir hasta que llegue la primavera una vez más.
Por fin llegó la primavera, cuando el gélido abrazo del invierno finalmente comenzó a aflojarse. La gente medieval esperaba con ansias el regreso del buen tiempo. Habían soportado meses de frío intenso, hacinados en espacios reducidos, con los estómagos rugiendo por las escasas raciones de invierno. Pero ahora, al prolongarse el sol un poco más en el cielo cada día, brillando sobre la nieve derretida, había motivos para celebrar. En todo el país, la gente emergió de sus capullos invernales, parpadeando bajo la brillante luz primaveral, y los osos saliendo tambaleándose de su hibernación. Los niños salieron corriendo de sus casas, encantados de sentir la brisa fresca en sus rostros en lugar del frío intenso del viento invernal. Entre risas eufóricas, corrieron por el lodo chapoteante, maravillándose al ver los primeros azafranes valientes asomar sus pétalos entre la tierra turbulenta. En los campos, los agricultores esperaban con impaciencia el lunes de arado, el inicio tradicional del año agrícola. Celebrada el primer lunes después de la Epifanía, marcaba el momento en que la tierra se había ablandado lo suficiente como para comenzar a arar. Los caballos de tiro y los bueyes eran enganchados a los arados y paseados por las calles del pueblo, engalanados con guirnaldas y cintas de colores brillantes. Las campanas de la iglesia repicaron alegremente al paso de la procesión, un comienzo festivo para la temporada de cultivo que se avecina. Se percibió una palpable sensación de alivio cuando las chimeneas volvieron a humear. Al no estar ya asfixiada por la nieve y el hielo, la amenaza de congelación y enfermedades desapareció junto con los bancos de nieve. Rostros surcados por las arrugas de la lucha contra el invierno, ahora se transformaban en sonrisas esperanzadoras. Pronto, los vibrantes productos de primavera y verano reemplazarían el insípido ajo en conserva y el queso duro que apenas los habían sustentado durante los largos y oscuros meses. Quizás nos resulte difícil imaginar, desde nuestra perspectiva moderna, lo trascendental que fue este cambio estacional. Podemos quejarnos de las carreteras llenas de nieve derretida o lamentarnos por perder una hora de sueño debido al cambio de horario de verano. Pero para nuestros antepasados medievales, la llegada de la primavera era sin duda una afirmación de la vida. Significaba que habían resistido el brutal embate del invierno, evitando el hambre y las enfermedades un año más. Los árboles esqueléticos que se cubrían una vez más de verde eran un reflejo externo del renacimiento y la renovación internos. La gente medieval sintió cómo regresaban el calor y la luz. Parte de esa euforia aún puede escucharse resonando a través de los siglos en animadas melodías y versos folclóricos medievales, que dan la bienvenida al dulce regreso de la primavera. Una canción inglesa alegremente proclamaba Lut sin cuckoo groweth said, and bloweth made, and springeth the w sin cuckoo, que se traduce aproximadamente como cantar cuckoo ruidosamente. La semilla está creciendo, el prado está floreciendo y el bosque está brotando. Un nuevo cuco canta. La alegría pura e irreprimible es palpable, desbordándose en rimas sencillas pero evocadoras. Dediquemos un momento a apreciar la inmensa fortaleza, la resiliencia y el entusiasmo por la vida que encarnaron nuestros antepasados medievales. Resistieron en las condiciones más duras imaginables, sobreviviendo cada invierno a base de esfuerzo y tenacidad, y los lazos de sus comunidades. Y cuando el sol primaveral y el canto de los pájaros rompieron por fin el opresivo silencio del invierno, se regocijaron de todo corazón, sabiendo que una vez más habían triunfado sobre la crueldad de la naturaleza. Mientras nos acurrucamos en nuestras cálidas camas, tal vez quejándonos a medias del frío que hace fuera de nuestras ventanas, podríamos dedicar un pensamiento a aquellas almas de antaño, aquellos que suspiraban de puro alivio, al ver cómo la nieve daba paso al barro, abriendo de par en par las contraventanas, y dejando entrar la brisa primaveral. Aquellos que afrontaban la brutalidad del invierno con una tenacidad y unas ganas de vivir exuberantes que deberían inspirarnos humildad hasta el día de hoy. Que su fortaleza nos sirva de recordatorio cuando afrontemos nuestros propios momentos difíciles, ya sea literal o metafóricamente. Si ellos pudieron emerger de las profundidades de la privación invernal con una alegría tan desinhibida, entonces seguramente nosotros también podemos encontrar fuentes de esperanza que nos sostengan. Llegará Thor, volverá a brillar el sol, y saldremos una vez más a la luz. Las voces se unieron en un resonante coro de LWD cantando cuco. Las ventiscas y las intensas heladas continuaron azotando la tierra, pero la gente medieval poseía una tenaz resistencia. Incluso en los momentos más oscuros del invierno,
encontraron maneras de ayudarse mutuamente a capear el temporal. Los vecinos compartían la escasa comida que tenían, turnándose para organizar comidas comunitarias. En las aldeas, se asignaba a los jóvenes la tarea de visitar a las viudas ancianas, llevarles leña y reparar sus chozas destartaladas. Una de esas viudas era Agnes, una anciana sin familia que la cuide. Sus huesos ardían con fuerza por el frío, y sus manos temblaban mientras intentaba encender un fuego sin éxito. Ya casi había perdido la esperanza cuando llamaron a su puerta. Era Tom, un fornido muchacho del pueblo, con las mejillas enrojecidas por el viento helado. No solo trajo un montón de troncos, sino también un saco de guisantes secos y una porción de carne de cerdo salada donada por otros aldeanos. Lágrimas de gratitud corrían por el rostro arrugado de Agnes mientras Tom avivaba un fuego rugiente en su chimenea. Por primera vez en semanas, el calor volvió a penetrar en su frágil cuerpo. Tales actos de generosidad eran comunes en aquellos tiempos de escasez. Ni los ricos ni la nobleza estaban exentos de compasión. Lady Margaret, esposa del conde local, era conocida por su caridad durante los meses de invierno. Aunque las despensas de su castillo estaban bien surtidas, insistió en enviar carros de granos y alimentos en conserva a los campesinos más pobres del dominio de su marido. Algunos de sus pares de alta cuna se burlaron de esto, considerando a los campesinos apenas mejores que el ganado. ¿Por qué desperdiciar buena comida en ellos? Pero Lady Margaret se mantuvo firme en su deber cristiano de cuidar a los menos afortunados. Un invierno en particular, la hambruna azotó duramente la zona. Lady Margaret trabajó con determinación para estirar al máximo las provisiones del castillo, ordenando a los cocineros que prepararan sopas y guisos sustanciosos para servir a los pobres hambrientos que acudían a mendigar a las puertas. Los chicos de la cocina refunfuñaban por el trabajo extra, pero el cocinero, un tipo corpulento llamado Bernard, compartía con su ama el sentido de que nadie tiene por qué estar obligado a recibir nada a cambio. Se volcó en la tarea, añadiendo hasta el último nabo y patata de la despensa para enriquecer la sopa. Los campesinos, hambrientos, lo engulleron agradecidos, sin prestar atención a los trozos cartilaginosos de cordero que flotaban en el caldo gris. Para algunos, sería su única comida durante días. Con el avance del invierno, incluso las arcas de Lady Margaret comenzaron a escasear. Comenzó a vender discretamente algunas de sus joyas y prendas de vestir para comprar más provisiones en los pueblos vecinos. Su marido, el conde, prefirió mirar hacia otro lado, respetando la piedad de su esposa, aunque le preocupaba que eso los dejara vulnerables a tiempos difíciles. La iglesia también desempeñó su papel, ayudando a los que sufrían. Los monasterios abrieron sus puertas a los pobres y enfermos, ofreciéndoles un cálido lecho de paja para dormir y una comida diaria básica de pan y cerveza. Algunos incluso regentaban hospitales primitivos para atender a los enfermos de congelación y a los gravemente enfermos. Los monjes lo consideraban su sagrado deber, una forma de emular la compasión desinteresada de Cristo. El hermano Guillermo era un joven novicio encargado de atender a los enfermos en el hospital de su monasterio. Aunque las imágenes y los olores de la enfermedad y la putrefacción le revolvían el estómago, se obligó a dar caldo a los ancianos desdentados y a cambiar los vendajes empapados de pus de las llagas supurantes. Rogó fervientemente pidiendo fuerzas para soportar esta prueba, y rogando a Dios que su posición social le librara de los peores estragos del invierno, porque el invierno era el gran igualador, que acechaba tanto a ricos como a pobres con su guadaña helada. Desde luego los ricos podían permitirse asadas de lana más gruesas y lujos como el vino de moho caliente, pero seguían temblando con sus modales fríos y preocupados por sus almacenes de aventado. Y la muerte también llegó para ellos en forma de enfermedades invernales. La noble dama, Lady Isabel, estaba muy embarazada durante una ola de frío particularmente intensa, recluida en su celda de aislamiento. Tenía todas las comodidades, una chimenea crepitante, montones de pieles y sirvientas atentas que atendían a todas sus necesidades. Pero Contagion tiene la capacidad de colarse incluso a través de las murallas más gruesas de un castillo. Una criada con una tos persistente le trajo a Lady Isabel un posado de leche tibia con hierbas. En pocos días, la futura madre tenía mucha fiebre. Sus pulmones retumbaban. El niño llegó demasiado pronto, un susurro diminuto que nunca respiró. Al final de la semana, Lady Isabel también había muerto. Ni el propio rey era inmune.
Enrique Bexix, un alma piadosa y gentil, se lamentaba sin cesar por el sufrimiento de sus súbditos durante el terrible invierno de 143. Los médicos reales le recetaron un tónico de canela y jengibre para combatir los humores fríos, pero aún así se sumió en una profunda melancolía, incapaz de calentarse las manos, incluso cuando se las metía prácticamente en el crepitante hogar. Algunos murmuraban que era el castigo de Dios por la debilidad de Enrique como gobernante. En realidad, la depresión estacional era una aflicción que podía afectar a cualquier hombre, desde el rey más poderoso hasta el surfista más humilde. A medida que los días comenzaron a alargarse lentamente, y el puño cerrado del invierno finalmente empezó a aflojarse, la gente se permitió soñar con la primavera. Pronto rezaron para que la tierra se descongelara y aparecieran los primeros brotes tímidos en los árboles esqueléticos. La gran rueda del año agrícola podría comenzar a girar de nuevo. En los primeros días de la primavera, el primer lunes después de la Epifanía, la gente medieval celebraba el lunes de la siembra. Fue entonces cuando se trazó el primer surco simbólico en la tierra salpicada de escarcha. Un presagio esperanzador de las cosechas venideras. Los hombres del pueblo se ennegrecían la cara con hollín, para tener buena suerte, y desfilaban por los caminos embarrados con la reja del arado en alto, cantando canciones toscas para despertar la tierra dormida. Después hubo baile, comida abundante y mucha cerveza. Era una promesa, un pacto que aseguraba que los oscuros días de invierno estaban pasando, y que un futuro más brillante se avecinaba. El mismo ciclo eterno se repetía en todos los niveles de la sociedad. En los grandes salones de duques y condesas, los juglares entonaban una alegre melodía, y las parejas se lanzaban a un animado baile de villancicos rebosantes del optimismo del nuevo año. El rey ofreció un fastuoso banquete para su corte. Las mesas estaban repletas de exquisiteces como cisne asado y dulces de marzo. Incluso el humilde campesino Giles y su prole sintieron cómo se les quitaba un peso de encima al aventurarse a su modesta parcela. Giles aferrado a la bolsa de semillas guardadas, preciadas para un futuro de estómagos llenos. La desdichada viuda, Agnes, que había estado al borde de la muerte, se encontró removiendo una olla de potaje burbujeante, tarareando sin melodía. Había logrado superar los duros rigores del invierno para ver otro amanecer primaveral. Alabado sea Dios, el invierno fue brutal. Ese hecho era innegable. Trajo consigo un sinfín de miserias y penurias, desde el hambre hasta el frío helador, hasta el espectro constante de la muerte y la enfermedad. Pero también fue una época en la que la verdadera resiliencia y el espíritu comunitario de la gente medieval se hicieron patentes. Contemplando el abismo de la desolación invernal, respondieron con generosidad, con tenacidad e incluso con una celebración desafiante. Comprendieron que el invierno era una parte inevitable del gran ciclo de la vida, y la mejor manera de vencer el frío era acurrucarse y soportarlo juntos. Así que, mientras te acurrucas bajo tu edredón, tal vez quejándote de la factura de la calefacción desorbitada o raspando un poco de escarcha del parabrisas, piensa un momento en tus antepasados medievales. Reflexiona sobre cómo sobrevivieron invierno tras invierno en un mundo anterior a las mantas eléctricas, la calefacción central y la entrega de comestibles con solo pulsar un botón. Aunque nuestros problemas invernales modernos puedan parecer abrumadores en el momento, palidecen en comparación con los que afrontaban los medievales cada año. Y quizás podríamos aprender una lección de ellos. Esa empatía, caridad y una esperanza irrefrenable en la primavera son las mejores maneras de sobrellevar las dificultades que la vida nos presenta. Ya sea un vórtice polar o una pandemia, recibamos todos la llegada de la primavera con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que, por muy profundas que sean las acumulaciones de nieve, finalmente cederán ante el sol que calienta. La crudeza del invierno solo hace que el florecimiento de la primavera sea aún más dulce. Y así, como diría un rey medieval, afrontemos el invierno con valentía, para que podamos brotar eternamente. La escarcha cruje bajo tus pies mientras avanzas con dificultad entre los montones de nieve, y tu aliento se condensa en el aire helado. Los carámbanos brillan bajo la pálida luz del sol, colgando de los aleros de las cabañas de Well y Dorp. El pueblo yace silencioso e inmóvil, resguardado del embate del invierno. Así era el invierno para la mayoría de nuestros antepasados medievales.
No se trata de las escenas acogedoras que imaginamos de festines alegres en castillos confortables adornados con acebo y llenos de música y risas. No, para la gran mayoría, el invierno era una época de frío intenso, hambre voraz y dura supervivencia. El espectro del hambre invernal nunca estaba lejos. Con las cosechas marchitas y el ganado escaso, conseguir comida para la mesa se convirtió en una batalla diaria. Las reservas de grano disminuyeron y las hierbas amargas y los nabos arrugados pronto fueron lo único que separaba a una familia de la inanición. En un invierno gélido de que la cosecha de un inglés medieval se redujo en un tercio debido a las tormentas y el clima helado. Los surfistas desesperados se vieron reducidos a comerse los techos de paja de sus chozas y a hervir el cuero de sus zapatos, mientras seguían obligados a trabajar para sus altivos señores. La malnutrición debilitó las defensas del cuerpo contra las enfermedades invernales. Un resfriado común puede transformarse rápidamente en una neumonía o bronquitis potencialmente mortal. La gripe arrasó las aldeas como una guadaña, cegando a jóvenes y ancianos por igual mientras temblaban en sus precarios refugios. Con los dientes castañeteando, la gente medieval se acurrucaba para protegerse del frío, buscando el calor relativo de las casas con contraventanas cerradas. Sin embargo, esta cercanía y comodidad tuvo un precio: el aire viciado y ahumado, impregnado del olor a cuerpos sin lavar, orinales supurantes y juncos sucios, era un caldo de cultivo para las enfermedades. En una casa de los Suffolks del siglo XIV, 13 miembros de la familia, desde abuelos hasta bebés en brazos, junto con sus gallinas flacas y perros sarnosos, se apiñaron en un pequeño ahumadero durante todo el invierno. Es increíble que alguno haya sobrevivido hasta la primavera. La enfermedad no era el único peligro que acechaba en las largas y oscuras noches. Los incendios suponían una amenaza constante en las ciudades y pueblos densamente poblados de madera. Una chispa mal dirigida podría convertirse rápidamente en un incendio voraz, devorando con avidez edificios apiñados y extinguiendo vidas. El gran incendio de Londres de 1912 comenzó en una fría noche de noviembre, propagándose rápidamente por las estrechas calles de la ciudad, mientras el agua se congelaba en las tuberías. Se estima que unos 3.000 londinenses que se encontraban hacinados perecieron en las llamas, y muchos más quedaron sin hogar a causa del gélido invierno. Viajar resultaba especialmente peligroso durante esos meses gélidos. Las carreteras se convirtieron en lodazales intransitables, mientras que las ventiscas oscurecían el camino con ráfagas cegadoras. Con la luz del día escasa, los viajeros corrían el riesgo de desorientarse y perderse, tropezando y cayendo en una tumba helada. En 11, la reina inglesa Isabel partió de Canterbury hacia Londres, mientras el crepúsculo invernal se intensificaba en aquel día más corto. Su comitiva perdió el camino y vagó sin rumbo hasta altas horas de la madrugada, mientras la reina embarazada lloraba copiosamente de miedo y agotamiento. El embate del invierno no fue menos severo para los animales de trabajo. Los caballos y los bueyes engordaron y se debilitaron con la escasez de alimento invernal. Sus respiraciones agitadas humeaban en el aire gélido, mientras arrastraban troncos y fardos a través de la nieve que les llegaba a las rodillas. Las congelaciones ennegrecieron las extremidades y el hielo agrietó tanto los cascos como los radios de las ruedas. Sin embargo, incluso en las más crudas profundidades del invierno, la gente medieval encontraba destellos de luz. La fiesta de San Esteban, o Boxing Day como la conocemos hoy, era un tiempo de caridad y buena voluntad. Las cajas de las iglesias rebosaban de ofrendas para los pobres, mientras que los señores proporcionaban comidas abundantes a los inquilinos hambrientos y con frío. La tradición del Señor del Desorden aportó una chispa de festividad subversiva a los días más oscuros. Un humilde campesino, bufón o diácono sería coronado rey y presidiría sobre alegres rebeldes caracterizados por la embriaguez, la inversión de roles y las travesuras, una subversión temporal del orden establecido. A pesar de las privaciones y los peligros que planteaban los inviernos medievales, la esperanza perduró de algún modo, grabada en alientos helados y, sin duda, expresada en fervientes plegarias. La esperanza de que los débiles y enfermos sobrevivan, de que los alimentos duren hasta la primavera, de que la luz y el calor venzan una vez más el frío sofocante. Así que este invierno, cuando te quejes de tener que palear la nieve de la entrada, maldigas el termostato o pases frío esperando el autobús, piensa en aquellos que vinieron antes que nosotros.
Nuestros antepasados medievales se enfrentaban a la tarea hercúlea de sobrevivir invierno tras invierno con pocas de las comodidades que nosotros damos por sentadas. Su silenciosa valentía frente a la crueldad del invierno es quizás la mayor lección que tienen para enseñarnos. Aunque nunca conoceremos la mayoría de sus nombres o historias, podemos apreciar la magnitud de sus luchas e inspirarnos en su resistencia que les permitió alcanzar días mejores. El gélido frío continuó con su lluvia helada, transformando el paisaje en un paraíso cristalino que sería pintoresco si no fuera por las inmensas penurias que infligía a los habitantes de la tierra. La nieve caía incesantemente del cielo gris ceniza, cubriendo el campo con un sofocante sudario blanco. Los carámbanos colgaban como dagas brillantes de los aleros, tanto de las chozas campesinas como de las grandes mansiones. El fuego de la chimenea, que ardía día y noche, ofrecía solo un fugaz respiro del frío penetrante. El humo de las preciosas llamas irritaba los ojos llorosos y asfixiaba los pulmones en el aire enrarecido de las cabañas du WLI Dorb. Allí, cuerpos apiñados, buscando calor, humanos y ganado por igual. Los penetrantes aromas del estiércol y la carne sin lavar se mezclaban en un perfume invernal medieval único. Para algunos, sin embargo, incluso este dudoso consuelo era un lujo que difícilmente podían permitirse. Las escasas reservas de alimentos estaban al límite, y los estómagos rugían con los persistentes retortijones del hambre. Muchos de los más pobres subsistían con poco más que pan tosco y harina fina, rezando para sobrevivir hasta la primavera. El espectro de la hambruna se cernía sobre todos los hogares, desde el más humilde pescador hasta el más noble. Nadie pudo escapar a las garras mortales del invierno, ni siquiera aquellos que llevaban coronas. En castillos de piedra con corrientes de aire que parecían inhalar el frío y exhalar una humedad implacable, los gobernantes tiritaban bajo montañas de pieles. Las casas reales necesitaban grandes cantidades de leña y provisiones para sobrellevar los largos meses de invierno. Ay del reino cuyo soberano no supo planificar con antelación. Según un relato, una princesa bohemia medieval pereció de frío en su alcoba. Su muerte, un escalofriante recordatorio de que la riqueza y el estatus solo ofrecían una protección parcial contra los elementos. Pero para una familia campesina, la pérdida de un ser querido a manos de la gélida guadaña del invierno era demasiado común. Un suceso tan cruel como previsible. Las enfermedades contribuyeron al ya de por sí enorme número de muertes de la temporada. Los brotes de gripe y fiebre se propagaron como la pólvora en comunidades debilitadas por la malnutrición y el hacinamiento. El aire viciado y ahumado de los cuarteles y la suciedad omnipresente hacían que los pulmones fueran más vulnerables a las infecciones. Los médicos medievales, con sus tratamientos inútiles, a menudo basados más en la superstición que en la ciencia, poco podían hacer. Las carreteras, traicioneras por la nieve acumulada y el hielo negro, agravaron los problemas del invierno. Solo los desesperados o los temerarios se aventuraban lejos de la escasa comodidad de sus hogares en los meses más oscuros. Viajar, sin importar la distancia, era una odisea que se emprendía bajo el propio riesgo. Los carros de los vendedores ambulantes permanecían inactivos, privando a las aldeas aisladas de los bienes que necesitaban. Los diezmos y los impuestos no se recaudaban, para disgusto de los señores de las leyes y del clero. Ay del ejército que tuvo que emprender una campaña a través de carreteras atascadas de nieve. Sus líneas de suministro se extendían hasta el suelo y se deshilachaban bajo el frío intenso. El invierno de Qualotrum 1007 fue testigo de una de las hazañas militares más asombrosas de la Edad Media. Nacido de esta brutal necesidad de la guerra invernal, el formidable líder rebelde galés, Wayne Glinda, se enfrentó a las fuerzas superiores del futuro rey Enrique B en los altos pasos de montaña. Los hombres de Glyndŵr, acostumbrados a las duras condiciones, atrajeron a los ingleses a una trampa en medio de la cegadora ventisca. Indefensos con sus pesadas armaduras, los soldados ingleses se desbandaron y huyeron, pereciendo muchos de ellos por la exposición al frío. La asombrosa victoria de Glenda, conseguida tanto por el invierno como por la destreza de los mariscales galeses, perdura hasta nuestros días en la leyenda. Los inviernos de la Europa medieval a menudo se caracterizaban por hambrunas devastadoras que se cobraban innumerables vidas. Cuando el frío persistió y la siembra de primavera se retrasó, la escasez de alimentos no tardó en llegar.
La infame Gran Hambruna de 315 a 317 fue provocada por una primavera inusualmente húmeda y fría que pudrió las plántulas en el suelo. Las sucesivas malas cosechas durante los 2 años siguientes sumieron a gran parte del continente en la hambruna. En Inglaterra el precio del pan se disparó hasta alcanzar 20 veces su coste normal. Los pobres recurrieron a comer hierba, raíces e incluso la corteza de los árboles. Bandas desesperadas de carroñeros desenterraban tumbas para canibalizar a los muertos. Se estima que entre el 10 y el 25% de la población de ciudades como Epas y Brujas, en la actual Bélgica, pereció. En la ciudad francesa de Tré, un ciudadano escribió en su diario que los pobres comían perros, caballos y otras cosas impuras. La miseria se vio agravada por la delincuencia y las enfermedades, ya que los ciudadanos desnutridos recurrieron al robo y la violencia para sobrevivir. Un relato desgarrador de las crónicas de la abadía de Santa María narra el destino de una mujer hambrienta encarcelada por robar una hogaza de pan. La mujer estaba embarazada y se moría de hambre, pero el panadero no le daba pan, así que robó una hogaza y la atraparon. Los jueces no la indultaron, así que fue ahorcada. Mientras moría, el niño cayó de su vientre ante los ojos de la gente. El niño yacía ensangrentado y gritando en el suelo, pero nadie quería tocarlo ni rescatarlo. Y el bebé murió poco después. En Nombres o historias, podemos apreciar la magnitud de sus luchas e inspirarnos en su resistencia que les permitió alcanzar días mejores. El gélido frío continuó con su lluvia helada, transformando el paisaje en un paraíso cristalino que sería pintoresco si no fuera por las inmensas penurias que infligía a los habitantes de la tierra. La nieve caía incesantemente del cielo gris ceniza, cubriendo el campo con un sofocante sudario blanco. Los carámbanos colgaban como dagas brillantes de los aleros, tanto de las chozas campesinas como de las grandes mansiones. El fuego de la chimenea, que ardía día y noche, ofrecía solo un fugaz respiro del frío penetrante. El humo de las preciosas llamas irritaba los ojos llorosos y asfixiaba los pulmones en el aire enrarecido de las cabañas du WLI Dorb. Allí, cuerpos apiñados, buscando calor, humanos y ganado por igual. Los penetrantes aromas del estiércol y la carne sin lavar se mezclaban en un perfume invernal medieval único. Para algunos, sin embargo, incluso este dudoso consuelo era un lujo que difícilmente podían permitirse. Las escasas reservas de alimentos estaban al límite, y los estómagos rugían con los persistentes retortijones del hambre. Muchos de los más pobres subsistían con poco más que pan tosco y harina fina, rezando para sobrevivir hasta la primavera. El espectro de la hambruna se cernía sobre todos los hogares, desde el más humilde pescador hasta el más noble. Nadie pudo escapar a las garras mortales del invierno, ni siquiera aquellos que llevaban coronas. En castillos de piedra con corrientes de aire que parecían inhalar el frío y exhalar una humedad implacable, los gobernantes tiritaban bajo montañas de pieles. Las casas reales necesitaban grandes cantidades de leña y provisiones para sobrellevar los largos meses de invierno. Ay del reino cuyo soberano no supo planificar con antelación. Según un relato, una princesa bohemia medieval pereció de frío en su alcoba. Su muerte, un escalofriante recordatorio de que la riqueza y el estatus solo ofrecían una protección parcial contra los elementos. Pero para una familia campesina, la pérdida de un ser querido a manos de la gélida guadaña del invierno era demasiado común. Un suceso tan cruel como previsible. Las enfermedades contribuyeron al ya de por sí enorme número de muertes de la temporada. Los brotes de gripe y fiebre se propagaron como la pólvora en comunidades debilitadas por la malnutrición y el hacinamiento. El aire viciado y ahumado de los cuarteles y la suciedad omnipresente hacían que los pulmones fueran más vulnerables a las infecciones. Los médicos medievales, con sus tratamientos inútiles, a menudo basados más en la superstición que en la ciencia, poco podían hacer. Las carreteras, traicioneras por la nieve acumulada y el hielo negro, agravaron los problemas del invierno. Solo los desesperados o los temerarios se aventuraban lejos de la escasa comodidad de sus hogares en los meses más oscuros. Viajar, sin importar la distancia, era una odisea que se emprendía bajo el propio riesgo. Los carros de los vendedores ambulantes permanecían inactivos, privando a las aldeas aisladas de los bienes que necesitaban. Los diezmos y los impuestos no se recaudaban, para disgusto de los señores de las leyes y del clero. Ay del ejército que tuvo que emprender una campaña a través de carreteras atascadas de nieve. Sus líneas de suministro se extendían hasta el suelo,
y se deshilachaban bajo el frío intenso. El invierno de Qualotrum 1007 fue testigo de una de las hazañas militares más asombrosas de la Edad Media. Nacido de esta brutal necesidad de la guerra invernal, el formidable líder rebelde galés, Wayne Glinda, se enfrentó a las fuerzas superiores del futuro rey Enrique II en los altos pasos de montaña. Los hombres de Glinda, acostumbrados a las duras condiciones, atrajeron a los ingleses a una trampa en medio de la cegadora ventisca. Indefensos con sus pesadas armaduras, los soldados ingleses se desbandaron y huyeron, pereciendo muchos de ellos por la exposición al frío. La asombrosa victoria de Glenda, conseguida tanto por el invierno como por la destreza de los mariscales galeses, perdura hasta nuestros días en la leyenda. Los inviernos de la Europa medieval a menudo se caracterizaban por hambrunas devastadoras que se cobraban innumerables vidas. Cuando el frío persistió y la siembra de primavera se retrasó, la escasez de alimentos no tardó en llegar. La infame Gran Hambruna de 315 a 317 fue provocada por una primavera inusualmente húmeda y fría que pudrió las plántulas en el suelo. Las sucesivas malas cosechas durante los 2 años siguientes sumieron a gran parte del continente en la hambruna. En Inglaterra el precio del pan se disparó hasta alcanzar 20 veces su coste normal. Los pobres recurrieron a comer hierba, raíces e incluso la corteza de los árboles. Bandas desesperadas de carroñeros desenterraban tumbas para canibalizar a los muertos. Se estima que entre el 10 y el 25% de la población de ciudades como Epas y Brujas, en la actual Bélgica, pereció. En la ciudad francesa de Tré, un ciudadano escribió en su diario que los pobres comían perros, caballos y otras cosas impuras. La miseria se vio agravada por la delincuencia y las enfermedades, ya que los ciudadanos desnutridos recurrieron al robo y la violencia para sobrevivir. Un relato desgarrador de las crónicas de la abadía de Santa María narra el destino de una mujer hambrienta encarcelada por robar una hogaza de pan. La mujer estaba embarazada y se moría de hambre, pero el panadero no le daba pan, así que robó una hogaza y la atraparon. Los jueces no la indultaron, así que fue ahorcada. Mientras moría, el niño cayó de su vientre ante los ojos de la gente. El niño yacía ensangrentado y gritando en el suelo, pero nadie quería tocarlo ni rescatarlo. Y el bebé murió poco después. Así terminó una de las épocas más duras de la historia europea. El hambre, la enfermedad y el miedo convirtieron al invierno en una estación de terror. No había garantías de sobrevivir. Bastaba una mala cosecha, un invierno prolongado o una simple tos para que una familia entera desapareciera. Para el hombre medieval, el invierno no era solo frío, era el recordatorio constante de su fragilidad. En cada aldea, el humo de las chimeneas se mezclaba con el olor de la enfermedad. Las calles se vaciaban, y el silencio solo era interrumpido por el llanto de los que quedaban. La malnutrición debilitó a generaciones enteras, preparando el terreno para una tragedia aún mayor. Cuando la peste negra llegó en 348, no encontró resistencia. Se extendió como un fuego invisible entre cuerpos exhaustos y corazones quebrados, borrando en pocos años a más de la mitad de la población europea. Los testimonios que quedaron, como la carta de Sir Luca desde Pistoia, revelan el horror de una sociedad al borde del colapso. Ciudades vacías, tabernas cerradas, templos llenos de oraciones sin respuesta. El sonido de las campanas fúnebres se volvió parte del paisaje. El invierno medieval no solo mataba con el frío, mataba con el hambre, con el miedo y con la desesperanza, pero también, de alguna forma, enseñó a resistir. De esa oscuridad nacería un nuevo mundo. Europa se transformó, las costumbres cambiaron, y lentamente el conocimiento y la ciencia comenzaron a reemplazar al miedo y la superstición. Aquellos inviernos dejaron cicatrices profundas, pero también un legado, la certeza de que, incluso en los tiempos más oscuros, el ser humano siempre busca una forma de sobrevivir. Y es que, al final, cada invierno termina. Si te gustó este video, no olvides ver el siguiente, donde descubriremos cómo la peste negra cambió para siempre la historia del mundo medieval.